Después de más de 1 millón de votos en una encuesta web del canal History, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue escogido como el gran colombiano. Sin embargo, con un periodo presidencial de 2002 a 2006 y una reelección de 2006 a 2010, Colombia obtuvo 2 gobiernos llenos de controversias y con miles de muertes extraoficiales, especialmente en el periodo de 2002 a 2008. Algo que según testimonios de exmilitares en el caso 03 de la JEP era premiado por los altos mandos. Debido a esto es de gran importancia conocer todo el trasfondo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y poder analizar las decisiones que él tomó, principalmente la implementación de la seguridad democrática, y así saber y demostrar si su obrar en el gobierno fue el correcto. La seguridad democrática en el momento de su mandato mostraba resultados en la disminución de las guerrillas en el conflicto armado del país. Pero con el pasar de los años han comenzado a salir a la luz actos polémicos, como los falsos positivos, donde se cuestiona la participación del gobierno de Uribe en estos hechos. Por eso se ha planteado una pregunta de suma importancia para la historia de Colombia. ¿A costa de qué males se tuvieron los resultados de la política de seguridad democrática? Álvaro Uribe Vélez, con la implementación de la seguridad democrática, cambió para siempre la historia del conflicto armado colombiano. Pero esto lo logró dándole libertad al ejército, por medio de políticas y órdenes militares de cometer crímenes contra la población civil, donde incluso se llegó a aceptar por parte de instituciones gubernamentales la participación de los paramilitares en la guerra contra las guerrillas. Sin embargo, no se puede negar que la política de seguridad democrática tuvo unos efectos históricos en la disminución de la presencia de las guerrillas en los más recientes años del conflicto armado colombiano. Según el Human Rights Watch, antes de las elecciones del 2002, el país estaba pasando por una crisis humanitaria y social, en la cual la gente estaba huyendo de sus territorios de origen a las metrópolis por miedo a ser desplazados o por violencia directa por parte de las guerrillas, además de informes de la Defensoría del Pueblo en los cuales se informaba de más de 92 masacres al año. Por ejemplo, en el año 2001, un año antes de las elecciones, masacre se toma como la muerte de 3 personas o más. La mayoría de estas masacres se le atribuían a grupos paramilitares y no a grupos guerrilleros. Sin embargo, en el año 2002 y con las elecciones a flote en Colombia, nos encontramos con el discurso del candidato Álvaro Uribe Vélez, en el cual se promovía el uso del ejército y se promovía la retoma de la paz y de la libertad en el país en contra de la guerrilla y del terrorismo, algo que fue evidenciado en su discurso de posesión, después de ganar con más del 53% de los votos las elecciones presidenciales del año 2002. Sin embargo, las promesas del expresidente Uribe de utilizar la ley y de utilizar la política como arma antes que los fusiles para poder apaciguar los efectos negativos que tenían las guerrillas de las FARC en nuestro país se quedaron en meras palabras, ya que unos meses después de sus elecciones ya vimos cómo las políticas como la seguridad democrática empezaron a tener efectos terribles en el país. Ya hoy, en el año 2021, con el caso 033 de la Justicia Especial para la Paz, tenemos más de 6.402 muertes extrajudiciales confirmadas. Muertes en las cuales se asesinaron a civiles para mostrarlos como bajas en combate, en beneficio y en pro de unos pocos, en este caso el Ejército Nacional. Esto ocurriendo un fenómeno principalmente del año 2002 al 2008, proceso presidencial del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un caso muy memorable de esta situación fue el 15 de diciembre de 2005, donde miembros de la Brigada 16 del Ejército Nacional arbitrariamente detienen al señor Rigoberto Achagua Páez en la vereda Las Garzas de Tamara Casanare. El señor Pérez es asesinado por parte del ejército y de grupos paramilitares y es encontrado unos días después, donde se le atribuye como baja en combate y como miembro del Frente 28 de las FARC. Esto se volvió algo normal en las épocas presidenciales del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y la Fiscalía posteriormente acusó a Ambrosio Casas Montilla y al cabo primero Andrés Porras por homicidio agravado. Después, posteriormente, todas estas personas fueron judicializadas por desaparición forzosa, algo que nos demuestra que realmente hubo manipulación de parte del ejército para asesinar a civiles.
a medida de que vimos sucesos como el del señor Pérez, el cual fue registrado por el Banco de Datos de los Derechos Humanos, nos empezamos a dar cuenta de más sucesos como este, parecido al del ex guardaespaldas militar de apellido Gómez, el cual es uno de los mayores testigos del caso 033 de la Justicia Especial para la Paz, donde le indican que el ex coronel Publio Hernán Mejía en uno de sus operativos le obligó junto a una brigada de las AUC, junto a un frente de las AUC de Jorge 40 a asesinar a un civil para poder presentarlo posteriormente como un guerrillero. Posteriormente, dice el señor Gómez, le ofrecieron 100.000 pesos y una caja de arroz chino. El señor Publio Hernán Mejía, ex coronel, tiene 19 años de detención en la cárcel, algo que no se ha podido hacer efectivo ya que se acogió a la JEP. Y aunque la presidencia de Álvaro Uribe Vélez tuvo varios escándalos, no podemos negar los efectos que tuvo en el desarrollo económico y social, y especialmente de seguridad del país. Colombia, cuando empezó la presidencia del señor Álvaro Uribe Vélez, se encontraba con una inflación del 7% en 2002, que pasó a únicamente del 2% en el año 2010, al final de su periodo presidencial. El desempleo, que se encontraba en 16%, pasó a 11%, y la inversión extranjera pasó de 2.000 millones de dólares anuales a 7.000 millones de dólares en el mismo periodo presidencial. Lo mismo con los temas de seguridad nacional. De 2.282 secuestros anuales pasamos a 213. De homicidios, 29.000 anuales pasamos a 16.000. Además de que la inversión o el Producto Interno Bruto del país tuvo un incremento de 4.47 sobre el valor total al año. Esto durante todo el proceso presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Además, entre 2002 y 2010 hubo más de 50.000 desmovilizaciones de guerrilleros y paramilitares, en total 53.810. Los escándalos que tuvo que pasar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante y después de su presidencia dejaron un precedente histórico en la historia del país. Después de que sea creada la Justicia Especial para la Paz, el 90% de los oficiales involucrados en estos sucesos se acogieron a la JEP y tuvieron la disposición de contar su historia y de decir la verdad acerca de los más de 6.000 casos de falsos positivos, queriendo esclarecer un caso bastante enredado y poder decirle la verdad al país. Queremos concluir este ensayo y queremos concluir esta investigación con una frase de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, en la cual dice: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Investigar y aprender acerca de lo que pasó durante el gobierno Uribe no es una forma de atacar ninguna ideología política, sino de realmente conocer cuáles fueron los errores que cometieron nuestros políticos anteriores, y así poder identificarlos y nunca cometerlos más.